Quiero saludar con mucho cariño a un hombre que nos vemos poco, pero nos sabemos familia, nos sabemos cercanos, nos sabemos amigos. Y hoy estás aquí en México. Quiero decirte que eres la primera persona, Alberto Peláez, que recibo en vivo del otro lado del estudio, en otro escritorio, con otro micrófono, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La pandemia nos ha pues cambiado muchos temas en nuestra vida. ¿Cómo, cómo has vivido como periodista, articulista, como analista internacional, como corresponsal de cuántas guerras, esta guerra virulenta? Bueno, Virus, Alberto, ¿alguna vez lo imaginaste? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Me siento muy lejos, pero muy cerca de ti, a pesar de que estamos unos cuantos metros. Y gracias por ser el primero en poder estar aquí contigo en el estudio. Bueno, yo creo que esta guerra que hemos vivido, porque realmente sigue siendo una guerra latente y lacerante, Fernanda, yo no me imaginé, yo creo que nadie podíamos imaginar el alcance que iba a tener esta guerra de ninguna de las maneras. Cuando en España pasó lo que pasó aquí también y en el resto del mundo y nos encierran en nuestras casas, pues todo el mundo pensábamos que iban a ser 15 días, 20 días, y nos imaginamos que no podríamos salir de casa durante casi 4 meses y que a día de hoy, después de que han pasado 17 meses, todavía seguimos con los recodos y con las estelas de lo que está siendo esta pandemia. Esta pandemia nos deja muchas enseñanzas. Y una de ellas es, primero, el cuidado de nosotros mismos, de nuestra salud, el cuidado del medio ambiente. Tenía que llegar una pandemia de esas características para que nos diéramos cuenta que a pesar de que los mandatarios se reúnen cada año para decir que el planeta sigue creciendo 1,5 grados y que tiene que parar, que luego no pasa nada. Tenía que pasar una pandemia de estas características para que viéramos cómo en Venecia los canales de Venecia estaban muy sórdidos, muy sucios y quedaron limpios de buenas a primeras, cómo los cielos de México comenzaban a ser límpidos cuando habían sido siempre tan sucios por ese smog que tenemos, cómo en Madrid el agua del Manzanares volvía a ser limpia y se llenaba de aves, y eran avisos que nos estaba haciendo la Madre Tierra hace mucho tiempo. Esa es una pandemia que nos deja también la enseñanza de la familia como el valor supremo de la vida social. Ahora que hemos tenido todos los seres humanos, porque esa es una pandemia que se ha vivido desde Auckland a Oslo, desde Madrid, por todos lados. No, además, Alberto, ¿cómo un virus puede resistir todas las temperaturas, todas las altitudes, en todo el mundo? Resistió los embates de todos los países en todos los continentes. Sí, y además ha sido el hecho de confinarnos. Ahora, fíjate que ese confinamiento, Fernanda, es un poco descafeinado, un poco light. Y me explico. Los confinamientos de verdad en los del siglo XV, cuando estaban las epidemias de la peste negra. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no había ni internet, ni Facebook, ni Twitter, ni podía salir a la calle, y a la gente sí se quedaba en sus casas. Hoy los confinamientos eran de aquella manera. Es verdad que hemos tenido confinamientos sin poder salir de casa, pero era no salir saliendo. Yo tenía contacto contigo y con mis compadres Claudia Ulrich y con mi madre. Exacto. Y con mis hermanos. Es decir, nos veíamos todos por FaceTime. Todo eso, ese es un confinamiento muy distinto a lo que se vivió en 1918 con la pandemia de la peste española o la peste negra del siglo XV y XVI. De manera que también eso hay que tomarlo con pinzas. Y luego me quedo con el tema de la familia. La familia, como te decía, como el bien supremo de la sociedad. Una sociedad que hoy cada vez es más heterodoxa y que nos hemos tenido que volver a mirar a nuestro ombligo para entender que es la familia el único soporte de que la sociedad funcione y funcione bien. El COVID en Europa, Alberto Peláez, tomó Europa, en el caso específico España, donde tú vives, buenas medidas, tomó en tiempo y forma las decisiones adecuadas para poder contrarrestar. Yo creo que ningún gobierno tenía el manual para saber cómo gestionar el COVID. Ningún gobierno del mundo.
pero hay gobiernos que son menos ineptos que otros. Y en el caso de España, lamentablemente, ha sido un gobierno sumamente inepto, porque podríamos habernos ahorrado vidas y podríamos habernos ahorrado la crisis hecatómbica de la economía. En España hemos llegado a estar con un crecimiento del PIB después justo de la Guerra Civil Española. Es decir, España se ha empobrecido como el resto de los países mucho, pero con un gobierno que hubiera sabido gestionar un poquito menos mal, porque, insisto, a nadie le enseñaron, pues hombre, la situación podría haber ido un poco mejor. Ha habido países que han sabido gestionar un poco mejor dentro de lo complicado. En el caso, por ejemplo, de Alemania, con Angela Merkel. Y fíjate, incluso hasta con Boris Johnson, con todo y lo populista que es. Pero el caso de Macron o el caso de Pedro Sánchez ha sido un auténtico desastre. Bueno, el caso de México. Bueno, aquí lo único, yo cuando vine en mayo ya me di cuenta que por lo menos las vacunas iban rápido, por los motivos que fueren. Puede ser las elecciones 6 de junio, lo que tú quieras. Pero lo cierto es que hoy Pues van rápido. Eso no, al 28% de la población. Sí, pero eso no quiere. Y yo estuve aquí en Navidad y en Navidad la gente se estaba muriendo en sus casas. O sea que claro, no estoy disculpando a ningún gobierno, Insisto, son todos muy ineptos y yo entendiendo que era muy difícil poder gestionar esto. Hoy el panorama es diferente. ¿Crees que vamos rumbo a una salida? ¿Crees que vamos...? Porque los reportes que existen hoy del famoso Delta, de este virus reloaded, ¿no? El que tomó fuerza y se convirtió en otra cosa para ser pues, más agresivo, pues ya está en Europa. De hecho, ya llegó a México. ¿Será que estemos en una salida? Bueno, y ya llegó a Europa y además con una virulencia extrema. La incidencia que hay en España hoy por la variante esta Delta es más de 1.000 casos ya, por cada 100.000. Y teníamos antes 50, hace 3 semanas. O sea, exponencialmente ha llegado. ¿Y de qué manera? Es muy difícil. Yo no me siento capacitado para decir si estamos al final. Quiero pensar que estamos por lo menos al principio del fin, pero también lo pensaba en el mes de abril, que ya España salía de verdad lamiéndose sus propias heridas del COVID, y pensábamos que íbamos saliendo y hemos ido saliendo, pero siempre iba a tacazos. Yo quisiera pensar que estamos ahora sí al principio del fin. De hecho, en España ya no hay que utilizar cubrebocas en el exterior. Pero tenemos que utilizar las herramientas que el Ministerio de Sanidad y aquí la Secretaría de Salud y la OMS nos dice que tenemos que utilizar. Porque yo sé que es muy manido el decir la distancia social, lavarse las manos, etcétera, pero es que es la única herramienta, además de la vacuna, para poder luchar contra este bicho que es indetectable, que es invisible, pero que es letal. Los toques de queda, en el caso de España, ¿funcionaron? Sí funcionaron, sí. Y de hecho, podría parecer una cosa un poco, te diría que hasta frívola, porque la gente no se lo tomaba en serio y tal, pero es verdad que funcionaron porque según empezaron los toques de queda comanditariamente con las vacunas, porque solamente el toque de queda no hubiera hecho nada, es verdad que la incidencia comenzó a bajar y si hace un año teníamos 1.000 personas que morían aproximadamente al día, ahora son 33, 35, 40, 50. Es decir, es verdad que se han utilizado finalmente los recursos, es verdad que tarde, pero se han utilizado para que esa incidencia haya bajado y haya bajado de manera notable. En España me pasan este dato, el 72% de los pacientes actuales en UCI por COVID en Andalucía son negacionistas. Estamos hablando de la vacuna de 50 a 60 años que no quisieron vacunarse. ¿Qué camino has visto en tu país, en España, en relación a los que no quieren vacunarse porque son los que se están contagiando y entiendo son los que están muriendo? ¿Eso es correcto? No me atrevo, no lo sé. No sé si los negacionistas son los que quieren, los que más están muriendo. En España, más que la persona que es negacionista, los que están invadiendo las
Las UCIs y los hospitales, Fernanda, son más bien los chicos jóvenes. Del 100% de los que se están infectando, el 70% son jóvenes de 30 años hacia abajo. Ahí está el problema. Ahí está realmente el problema, porque están entrando en UCIs muchos chicos jóvenes, delgados, fuertes, altos, de 18 años, que no eran el universo del COVID y que están convirtiéndose en el universo del COVID. Ahí está ahí es donde creo que es el tema toral. No tanto los negacionistas, no, porque al final, que es muy respetable cada postura, pero al final los negacionistas son muy pocos. Contra una población de 47 millones de habitantes que somos en España, no sé cuántos sean, pero serán pocos miles de personas. Por lo tanto, no creo que sea ese el tema. Yo creo que el nudo gordiano está en estos chicos jóvenes que, comprendiendo que quieren salir porque llevan 15 meses o 17 meses encerrados en sus casas, pues si no se puede, no se puede. Esto no es un tema de que diga la ley que sí o no, es que es un tema sanitario. Y hay que entender todos que se puede hasta donde se puede. Y el resto es no violar una ley, sino violar el estado de la propia ciudadanía española, que está pidiendo a gritos salir del COVID. El último reporte sobre este COVID-19 publicado el viernes, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades dice que se prevé un ya observado deterioro de la situación epidemiológica en muchos países, dado a el rápido crecimiento de la variante Delta. ¿Esto quiere decir que vamos a volver al encierro? No quiero ni pensarlo. No me lo quiero ni imaginar. Es que es aterrador, Alberto. Pensarlo Sí. es aterrador. No, el pensar que volvemos todos a cada uno de nosotros a nuestras casas es terrible, Fernanda, porque primero, desde el punto de vista hasta psicológico, ¿no? Pues ya estamos todos deseando salir de esta historia, de esta pesadilla. Pero no quiero imaginarme las consecuencias económicas que podrían representar para España, para México, para el resto de los países. Quiero pensar que hemos aprendido la lección primero. Quiero pensar que las autoridades sanitarias de la OMS, de México, de España, de Noruega, etcétera, 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 también han aprendido la lección. O sea, la diferencia que tenemos ahora con hace 15 meses es que ahora ya sabemos cómo luchar más o menos contra este virus, contra el bicho. Y antes no teníamos ni idea. Por eso murió tanta gente y por eso hubo tanto muerto económico. Ahora, yo no me atrevo a decir si podemos o no volver a estar confinados. Pero quiero pensar que las autoridades no lo van a permitir. En Madrid, por ejemplo, está el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que ella dijo desde el principio que no iba a cerrar Madrid. Y no lo cerró. Fíjate que la gente pregunta, Alberto Peláez, sobre la vacunación. Dicen que no tendría que ser obligatoria la vacunación. ¿Qué opinas? Pues mira, tal vez no debería ser obligatoria. ¿No debería? A ver, lo que no puede ser, Fernanda, es... Tú no puedes cercenar los derechos de los seres humanos. Y si alguien no quiere ponerse la vacuna, no tiene por qué ponérsela. Yo soy de los que piensan así. Incluso por encima de que sea un bien sanitario. O sea, nosotros como periodistas entendemos que el valor supremo de elegir lo que uno quiere decir, lo que uno quiere opinar, lo que uno quiere... La libertad. Eso es fundamental. Por encima, te lo digo, incluso del bien sanitario común. Y yo, siendo una persona que me he vacunado, yo respeto perfectamente a la gente que no se ha vacunado. ¿No sería esto, y cuando ya pasas a esas palabras, pues ya son mayores, ¿no sería esto una cuestión de seguridad nacional? ¿Que la población se vacune? Incluso, te repito, incluso por encima de la seguridad nacional, por encima de la seguridad sanitaria, creo que está el bien supremo del ser humano, que viene reflejado en todas las cartas, en la Carta de San Francisco del año 48, viene reflejado en todos lados. No se puede transgredir, Fernanda, desde mi punto de vista, bajo ningún concepto, la plena libertad del ser humano. Ahí sí estoy completamente a favor de eso. Insisto, yo soy una persona que me he vacunado, pero hay ciertas cosas que no podemos transgredir. Pero es una opinión muy personal, ¿eh? Sí, queda claro. Ahora, Alberto Peláez, también tendrá que haber pues una determinación en las fronteras. Es decir, estás en pleno derecho
de no vacunarte o sí vacunarte, pero también los países estarán en pleno derecho de dejarte entrar o no. Que Claro. eso es un problemón. Claro, claro, y eso lo entiendo perfectamente. Si yo mañana quiero ir a Madagascar Ujú. y yo llego al aeropuerto de Antananarivo, a la capital de Madagascar, y si no tengo las vacunas que me piden, yo no entro. Por mucho que quiera conocer los lemures de Madagascar. Y es normal, es normal. Tú puedes ser, tú puedes tener la libertad que tú quieras y además estás en tu derecho y en tu deber. Pero el Estado también está en el derecho y el deber de decir, si usted no tiene la vacuna, usted no entra. Eso ya sabrá cada uno cómo tiene que gestionarlo. Ahora, estuve hace unos días en el Museo del 9/11, allá en el Nueva York. Ground Zero en Nueva York, y recordaba cómo entendía en el momento que estaba dando la información y todo aquello aquel día, que había un antes y un después en la vida del mundo, ¿no? En función de este 9/11. Y cambió la forma de viajar, cambió la forma de relacionarte en seguridad con un aeropuerto, cambió el mundo. ¿Cambiará el mundo también con este COVID-19? No tengo la menor duda. Yo creo que hay una inflexión, hay un antes y un después a raíz de lo que hemos vivido. Es que lo que hemos vivido no es menor. Es algo que es más. A través de la historia de la humanidad no habíamos vivido nunca algo sí de estas características, pero no así. Porque el señor que estaba encerrado en Oakland también lo estaba en Johannesburgo, y lo estaba en Madrid, y lo estaba en Tlaquepaque, y estaba en Moscú. Es decir, es la primera vez que en toda la humanidad sufre un virus de estas características que sin ser la cuarta parte del tal que pueda ser el ébola, sin embargo nos afectó a todos. Y por supuesto que va a haber un antes y un después, me imagino que a nivel social, que a nivel económico, y debería ser incluso que hasta a nivel político. Porque esto al final está todo entrelazado, Fernanda. La ciudadanía global está harta de la política ortodoxa, vamos a decir, la política de toda la vida, que durante muchos años sirvió. Y además sirvió bien en los 60, en los 70, en los 80. Pero está demasiado manoseada y hay que hacer modelos políticos, modelos económicos y modelos sociales saliendo desde la propia familia, que sean los que lleven ahora mismo cuáles van a ser los designios de la humanidad desde el 2021 en adelante. ¿Qué aprendiste tú, Alberto? ¿Qué te dejó a ti todo este tema desde el día 1 hasta hoy? Bueno, a mí me enseñó primero estar mucho más con la familia y saborear más a mi familia, porque esta es una profesión, y tú la sabes mucho mejor que yo, en la que estás todo el día trabajando y no tienes tiempo. Y el hecho de encerrarte en casa, a pesar de que yo salía mucho a trabajar porque yo tenía que reportear, pero yo volvía a casa y estaba todos los fines de semana con la familia me reencontré con mi familia, con Constanza, con Joaquín y con Mónica, que eso para mí fue fundamental. Yo, que soy el príncipe de la dispersión, porque soy sumamente disperso, entendí también a centrarme más en mi propia familia. Entendí que hay que saborear las horas como si en esas horas reales, de que una hora dura 60 minutos y no dura 15 porque tienes una nota, porque tienes que hacer un satélite, etcétera, etcétera. Todo eso lo entendí, y entendí desde luego, y para mí fue una lección de que tenemos que cuidarnos mucho más. Hoy en día, si tú te cuidas desde el punto de vista físico, si haces deporte y si haces una vida equilibrada, una persona de nuestra edad pues perfectamente puede vivir hasta los 90 años, en condiciones óptimas, porque la tecnología aplicada a la medicina preventiva te da una expectativa estupenda. Y yo sí quiero ver a mis nietos. Y yo quisiera incluso ver a mis propios bisnietos, estando bien. Y a mí la pandemia lo que me ha enseñado es a decir, hay que cuidarse, tienes que checarte, tienes que comer bien, tienes que hacer deporte, aunque siempre lo hice. Ese tipo de cosas que uno no le da importancia porque va en esa inercia permanente diaria, ¿no? Entonces aprendes a parar y a entender todo esto. Alberto Peláez, has estado en cobertura de muchas guerras, creo que más de 15, ¿no? 20. 20 guerras. ¿Es esta una guerra biológica? Es esta una guerra distinta. Es una guerra, no tengo la menor duda, porque hoy las guerras
ya no son el cuerpo a cuerpo que yo viví, Fernanda. También puede haberlas, pero cada vez van a ser más residuales ese tipo de guerras. Las guerras son económicas, son comerciales, son del virus. No sé si son bacteriológicas o no, pero sí son guerras tan lacerantes y tan invisibles que terminan acabando con sociedades enteras. Arrasa. Lo que ha hecho el virus es arrasar económicamente con España, con México, con Estados Unidos, con Italia, y así hasta los 192 países que conformamos el planeta Tierra. Es una guerra de dimensiones muy duras, del que vamos a ver cómo salimos. Porque además te digo una cosa, Fernanda, yo creo que tenemos que salir todos de la mano. Aquí nos han metido o nos hemos metido todos y tenemos que salir todos. Y tenemos que salir lo más incólumes que podamos. Yo veo un panorama muy, muy complicado, Alberto. Y mira, soy una gente positiva, no soy de estas personas que me tiro a la negatividad, pero veo un panorama poco complicado en el sentido de que no todos los países están actuando igual, que no hay un consenso mundial frente a una pandemia. Que en aquella pandemia terrible de los 20, allá en tu país, en España, pues murieron 500,000 de personas. Hoy estamos rebasando cifras impensables y sigue habiendo fronteras en este mundo. Bueno, a ver, mira, yo ahí... Somos 7.500 millones de personas. Y esta guerra del virus ha dejado 3 millones, vamos a decir 4 millones de personas que han fallecido. Realmente la cifra es un 0.00001, Fernanda. Es que yo creo que otra cosa distinta son el estrés que genera en los hospitales, que los hospitales no están preparados para llevar a tal cúmulo de gente. Ese es el gran problema. Pero a mí me tiene que explicar alguien todavía que esto es tan sumamente complicado sobre 7.500 millones de personas, oye, que hayan muerto 3 o 4, siendo cada uno un drama, cada uno una tragedia, cada uno una historia, cada uno una novela. La pandemia, tal y como la entendemos, yo no la veo. A lo mejor es que soy muy limitadito para entenderlo, pero perdón, 4 millones de personas lamentablemente no representa. Lo distinto es que me dijeras la gripe española, que dejó 50 millones de muertos, eso sí. O las pestes de la media, que ahí se moría todo el mundo, cascaba todo el mundo. Pero no es el caso, Fernanda. Y creo, entendiendo que que se ha convertido en una pandemia, pero por un motivo nada más, porque toda la gente que iba a los hospitales lo colapsaron. Pero en España, en México, en todos lados. Y ahí sí, ahí es donde estaba donde radicaba y radica el problema. Pero sí la pandemia, los muertos que ha dejado es una cantidad muy pequeña. Pues no sabes el gusto verte, saberte. Yo también. Y ojalá que más adelante podamos colaborar juntos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Tú desde España, que nos reportes. Que encantado. Estés cerca, de verdad que... Encantado, porque además yo a ti te quiero mucho y me lo paso muy bien contigo. No, igualmente, querido Alberto. Abrazos en casa. Gracias. Buen igualmente. regreso a casa.